Su atención, por favor. Esta es primera llamada, primera. Su atención, por favor. Esta es segunda llamada, segunda.
Su atención, por favor. Esta es la tercera llamada. Comenzamos. Bueno, pues buenas tardes, noches otra vez. Aquí estamos en Conversaciones con la Compañía Nacional de Teatro, una charla relajada. Y pues otra vez un panel diferente, ¿no? Para que no se aburran. Entonces hoy tenemos aparte del elenco de Los Empeños de un Engaño que se acaba de estrenar ahí en la CNT, venga el comercial de una vez. Pues estamos muy contentos de haberla estrenado, de haber logrado llegar a lo presencial. Ya llevamos dos semanas, ¿verdad?, de funciones. Vamos por la tercera, 2 semanotas. Y pues bueno, estamos muy felices. Entonces está con nosotros Plazodam, tenemos a Mireya González, a Ana Karen Peraza, a Carlos Ordóñez y a José Cobian. Y yo soy Antonio Rojas. Y bueno, además me tocó, muy contento porque nos toca, me tocó, abran sus micros para empezar a charlar. Me tocó dirigir esta obra, ¿no? Entonces, pues estamos tal cual los que somos de ese proyecto. Y bueno, tiene 2 títulos en realidad esta conversación, porque claro, es hablar de los empeños, claro está, de la experiencia que tuvimos al trabajar esta obra, pero también hablar del asunto de actuar en verso, cómo será ese rollo, ¿no? Porque además, sí, es que me va mandando recaditos Luis Rivera, que es el asistente de dirección, pero ahora está de escenotécnico. Entonces, bueno, y en las giras es mi director. Y así vamos, ¿no? Cambiando de funciones. Entonces, no, pues a ver, pero hay varias cosas que les quiero preguntar a los que están aquí y empezar a platicar. La primera, para abrir boca, es preguntarles, Carlos Ordóñez y yo ya nos conocemos porque hemos estado antes en la compañía, pero esta es la entrada en este año de Ana Karen, de Mireya, de José, y pues me gustaría saber qué onda, cuántas obras llevan ahora en la CNT. ¿Es la primera o cómo estuvo el rollo? ¿De qué te ríes, José? Ay, güey. El chisme. Es que somos los babies, somos carnita de bebé. Pues, bueno, tú, chiquito, tú. Ay. Mira, se me está cayendo el set de televisión. Tan bien armado que lo tenías. Pues bueno, en presencial sí es nuestra primera obra, me parece. Tuvimos una maravillosa y grata experiencia con La Fura. Sin embargo, sí, fue todo virtual. Y es a los 4, ¿verdad? Estuvieron en lo de La Fura los 4. Sí, los 4 estuvimos, de hecho. Sí. Todos en diferente equipo y nos juntamos en esta. Mejor. Sí. No es cierto. Mireya y yo estuvimos en el mismo equipo. Es verdad. Sí, es cierto. Desde ahí juntitas. Fue nuestro primer encuentro. Se enamoraron. Por supuesto. Oye, pero y luego, además, claro, es que además nos tocó empezar estos ensayos, la gente no sabe en qué condiciones íbamos trabajando esta obra, porque llevamos meses trabajándola. ¿Como desde cuándo? Desde que... Agosto, ¿no? Yo tengo la fecha exacta. A ver. De agosto del 2020. Hasta la anoté porque niño de los plumones. Y anoté la fecha del 7 de agosto. El morro de los plumones. Soy el morro de los plumones. Se hizo su lista de cosas importantes para mencionar. Hombre preparado vale por 2. En algún momento. Hombre preparado vale por 2. Ana Karen, por favor. Bueno, la de Cobian y la mía sí es la segunda. La primera virtual fue la de La Fura. Esta es la primera presencial. Pero Mireya tuvo otra experiencia, ¿no? Tú tienes 3. Es verdad. Y una pequeña participación con Perlin Plim, sí, que claro. Estuvo ahí en el Palacio de las Bellas Artes, muy, muy padre proyecto, muy hermoso también. Uh-huh. Sí, ahí te vimos de duendecito entre las butacas. Exacto. Qué chido. Oigan, y bueno, pues ya entrándole más a la materia, ¿ustedes habían actuado antes en verso? ¿Cuál es su experiencia con el verso? No, nunca.
¿Nunca? Sí. ¿Tú nunca, Carlos? No, ¿No hiciste la dama boba? La Dama Boba, pero era verso libre. Ah, Fue una es que Luis... una Sí, adaptación ajá, libérrima del maestro Luis de Tavira y no tenía verso. ajá. Y le quita los versos, ¿verdad? Ujú, Sas. Bueno, está bien, así es el máster. Es sí. su libertad creadora. ¿Y los demás qué? No, yo tampoco. Bueno, en la universidad nada más. Ajá. Tercer año hicimos La vida es sueño y luego a final de tercero como parte del servicio social, o sea, yo hice mi servicio social con una obra con Fuente Ovejuna. Uh-huh. Ay, qué padre. ¿Qué hacías? Ya no me acuerdo. No, ¿cómo se llama? La protagonista. ¿La ¿Cómo se llama? protagonista? La Laurencia. amiga. No, Ah, la no, la amiga. amiga. La ¿Cómo amiga. se llama la amiga de la protagonista? A ver si entre el público hay alguien que se sepa esa. Ayúdenos, ayúdenos. Es la trivia de hoy. ¿Quién es la amiga de ¿Quién Laurencia? es la amiga de Laurencia? Exacto. No me acuerdo, no me puedo acordar el nombre, pero me tocó hacer la amiga de Laurencia y al principio bailaba la danza del venado, era mi parte favorita. ¿En serio? ¿Con ¿En danza serio? del venado? O Pero, sea, de lo que más me acuerdo de esa obra no es del verso ni de la obra en sí, sino de que al principio me tuve que aprender Suave Patria y decirlo mientras bailaba la danza del venado. Wow. Eso es grado de dificultad, ¿ves? No, pero No, tú sabes tú que ya sí estás ponme en a bailar Marte. y yo... Tú ya estás en Marte. Ya si hiciste eso, ya puedes ser cualquier cosa, mujer. ¿Y tú, Mireya, qué? Justo fue padrísimo porque en tercer año del CUT nos dan justo la materia que se enfoca en verso. Y Así bueno, es. estuve con la maravillosa actriz y maestra Emma Dib, y también presentamos La hija del aire, digamos la primera parte y la segunda parte, y me tocó justo la segunda jornada, por así decirlo. Ahí fue donde me enamoré del verso, y después ya saliendo con la Escuela Mexicana de Combate Escénico, con el maestro Miguel Ángel Barrera, que le mando muchos besos, un maestrazo y un Ese gran luego nos compañero. sigue, ¿eh? Sí, pues a lo mejor por aquí anda. Ay, Ajá. hermoso, mi Miguel querido. Con ellos me invitaron a participar en las jornadas alarconianas con algunos versos y textos de Lope de Vega y justo de Juan Ruiz de Alarcón. Claro. Te dan más el pretexto un poco justo para ir a jugar un poco con el combate escénico, ¿no? Con las armas. Maravilloso proyecto también. Uh-huh. Ay, qué padre, qué padre. Sí. Oigan, ¿y qué? Pero fíjense, es que me quedé yo ahí pendiente con el asunto de que nos tocó empezar a ensayar, en efecto, en agosto, pero por Zoom, así como estamos ahorita. Sí. Entonces, ¿cómo vieron? ¿Cómo estuvo la experiencia? Porque además, tenemos ahí detrás de la obra un equipazo. Está Adrián Aguirre armando las coreografías, tenemos unos zapateados muy padres, un combate de espadas también. Se trabajó mucho el verso con la maestra Luisa Huertas, a eso iba ahorita con el Zoom. En fin, el equipo creativo no tiene ni idea, es una belleza. Todos somos de casa, entonces estamos como ven, la sinergia es así, una tras otra, ¿no? Entonces, ¿cómo les fue en el Zoom? Pues mucha mentira en el Zoom, mucha mentira. Ay, qué bruto. Sobre todo tú. En todos los sentidos, no es cierto. Creo que para mí arrancar en el Zoom, bueno, era raro, extraño por todo, ¿no? O sea, era extraño porque pues no conocía, bueno, sí no conocía a nadie, nada más a Antonio porque fue mi maestro en la universidad. Casi ni me hablaba ni esas cosas, entonces como que medio lo conocía. Ponía cara de profe. A los demás no, y además como el nervio de empezar un nuevo proyecto, el primer proyecto en la compañía, que es en verso, que hacía muchísimos años que no tomaba un texto en verso, que no tenía ni idea de qué es lo que iba a hacer. Y como todo este tema de no sentir al otro y no conocer al otro como de entrada era raro, pero creo que, para no extenderme mucho, lo que fue súper chido de trabajar en el Zoom es que desentrañamos
así minuciosamente la obra, tanto con Antonio y con Luis como con la maestra Luisa, que fue, yo creo que el trabajo que hicimos con la maestra Luisa, que eran horas y horas y horas de estar en Zoom, detenidos ¿no? en una frase, ¿no? En un solo verso, fue lo que hizo que meses después, cuando nos pudimos reunir, las cosas como fluyeran y fueran como menos complicadas, ¿no? Además de la sorpresa de encontrarnos. Yo arranqué diciendo muchas mentiras porque justamente el no conocernos, o sea, el vernos las caritas nada más, era imaginar quién era el otro, cómo era el otro, o sea, cómo se veía, cómo vibraba, cómo hablaba, o sea, cómo podías contactar con él. Y entonces creo que el Zoom fue como velarnos como un poco las personalidades o mucho, pero revelarnos mucho cosas sobre el texto y sobre principios técnicos y sobre el análisis de la obra que finalmente lo aplicamos ya cuando nos vimos en 4D. Sí, y luego el tapabocas, ¿no? Ay, sí. Porque íbamos como librando barreritas, pero, Sí. o sea, digo el tapabocas porque la dificultad es, pues es una obra que está centrada en la palabra. Entonces, ¿cómo le hacemos para vibrar en el espacio cuando tenemos el tapabocas y la careta, ¿no? Que responsablemente teníamos que cuidarnos así, ¿no? Seguimos haciendo. Había mucho espíritu, la verdad, mucho espíritu, porque de verdad que las cosas, no es que no fueran fáciles, es que no estamos muy acostumbrados a estas nuevas dinámicas y el espíritu de querer hacer las cosas y de querer lograr un trabajo pues a la altura de lo que queríamos y de lo que sabemos que podíamos llegar. La verdad es que el espíritu que teníamos, y se siente en el grupo hasta la fecha, todo el espíritu Sí. que hay, todo el brío, es increíble. Entonces sí, es un gran grupo con mucho espíritu, la verdad. Sí, es un Pero grupo bien padre. Ajá. hubo una cosa padre del Zoom cuando empezamos fue difícil porque nos presentaron así, ¿no? Justo al equipo, o sea, sí nos Sí. enteramos que teníamos un nuevo proyecto, qué obra era, que tú la ibas a dirigir, que la maestra Luisa nos iba a ayudar con el verso, o sea, todo fue por Zoom, entonces, pues se veía lejísimos, o sea, muy lejana la posibilidad de poder tener un encuentro presencial y luego mucho más lejana la posibilidad de estrenar presencialmente, ¿no? Había ahí por ahí se escuchaban algunas ideas de hacer alguna cosa virtual también con la obra, que al final, Sí. dado que el semáforo cambió y nos ayudó a estar de manera presencial, pues no se hizo, pero sí fue algo complicado, pero también tuvo ese encanto, pienso, que visitar el verso como muy individualmente, siento, o sea, recuerdo que alguna vez tuvimos sesiones con la maestra Luisa así, ¿no? O sea, de tú a tú en el Zoom y pues era más tranquilo, siento que no había tanto nervio, ¿no? O el nervio del primer encuentro de ellos con nosotros, ¿no? O sea, era así de, bueno, pues estamos aquí un poco, nos respaldaba una cámara, ¿no? Y de pronto, pues sí, estaba trabajando con otros dos, los otros que estábamos ahí la podíamos apagar y ya solo escuchábamos. O sea, ahí el asunto se volvía como menos tenso, o sea, era un poquito más relajado. Conforme fuimos avanzando, ya se agotó esta posibilidad. O sea, ya necesitábamos vernos, yo no conocía, por ejemplo, a Ana Karen y tenía como la segunda escena de la obra es con Ana Karen y era difícil la relación, ¿no? Aunque ya habíamos desentrañado la escena, todavía no, como que no la encontré, y no sé si ya la encontramos. pero vamos, era difícil, o sea, ya conforme fuimos avanzando, pero ese momento de estar como palabra por palabra, verso, que si la sinalefa, que si todas estas cosas técnicas del verso, creo que las pudimos aterrizar muy bien en esta tranquilidad. Y aparte tuvimos este taller de verso que tú, junto con la maestra Luisa, nos dio a la compañía, Sí, y fue un complemento pues maravilloso, porque ahí estaban otras personas hubo otros actores como el maestro Oscar,
Bueno, todos los compañeros que con sus ideas, pues uno iba ahí ¿no? Anotando, pues porque... A robarse ideas, ¿no? Exacto, Sí. y aparte, pues porque estaba haciéndose un taller de verso para una obra de verso que iba a estar en la compañía, entonces... Y fíjate que no salió así, ¿eh? ¿No? No, justo recién que hubo el cambio de elenco, la maestra Huertas tuvo la gentileza de hablarme porque sabía que me gustan estas cosas y llevo años trabajándolo, para ver si hacíamos el taller interno de verso. Entonces, bueno, pues sí, le dije, claro, encantado y contigo más, ¿no? Pues ella fue mi maestra también. Entonces, bueno, nos arrancamos con eso, pero a la par, entonces empezó a venir el asunto de, pues hagamos una obra, ¿no? Una obra en verso del Siglo de Oro. Y con Francis Palomares, que es la subdirectora de Planeación y Programación, pues decidimos hacer esta obra, ¿no? Pues es nuestra, ¿no? Pues Juan Ruiz es mexicano, es clásico, son dos de los derroteros de la Compañía Nacional. Dijimos, pues vamos, eso es como el paso natural. Miren, a ver, ya llegaron un par de saludos, se los leo. Saide Silvia Gutiérrez, ya la vi, exquisita y un regalazo, gracias Aide. Felicidades y aplausos a todos, todas. Luis Nogueda C, pronto los veré, ya tengo mi reservación. Órale, qué padre, muy ahí bien. ahí te esperamos. Lleguen temprano, porque con todo y reservación, como tenemos poquitos lugares justo por la sana distancia, lleguen tempranito. Que además Coyoacán está muy a gusto, se toman un café antes. Laura Bobia, un gusto poder regresar a la casa de la compañía. Ya tengo mi reservación para poder verlos también, Laura, padrísimo. Oh. Muy bien, ahí vamos. Ya tenemos dos. Eso. Ya tenemos llena. Venga. Una butaca. Oigan, ¿y que si es difícil actuar en verso o no? ¿O es igual, la misma cosa? Ay, no, está bien fácil. Ahí está. Sencilla. Estamos entrenadísimos para eso. Bueno, pues muy bien. Pues fin. Perfecto, pues qué gusto. Paso a la siguiente pregunta. No, Mariana Villaseñor decía el domingo, decía, oye, es que si nos equivocamos, o sea, si se te va alguna frase, si se te va algún verso, pues en el verso es muy difícil corregir, ¿no? O sea, porque o lo haces en verso o a ver qué haces, ¿no? No es lo mismo que si estás actuando en prosa y que vamos, o sea, ahí corriges, dices algo y se acabó. En el verso se ve el error, o sea, entonces creo que ahí sería una como de las dificultades, por llamarle de alguna manera, al actuar en verso, de que debes estar como súper cincho con el texto, no de habértelo aprendido, sino de haberlo estudiado, este término en inglés que es learning by heart, o sea, de aprender todo de memoria, o sea, de verdad haberlo estudiado así, porque si no sí, es imposible. O sea, las primeras veces que estábamos como ya en el primer trazo y que aún estaba la memoria ahí, pues uno nada más decía el texto e intentando relacionarte, pero digo, ya se les notaba. Al paso de los ensayos ya uno va soltándose y va... Sí, es como dice mi compañero Humberto Solórzano, un actor que aprecio mucho, dice, no, pues espérenme tantito, yo ahorita no estoy viendo imágenes, estoy viendo letritas. Sí, es así. Ahorita que dijiste si se te va, cómo corriges en verso, también pueden aplicar la de decir el texto del otro en personaje, como Gustavo, que no está aquí, maravilloso, breve sílaba. Él es experto en ayudar a los compañeros. Pero... De hecho, me acuerdo también. Sí, hermosa, no, sigue hermosa. Ahorita completo lo que están diciendo. Nada más, para mí es muy gozoso, pero muy complejo. O sea, sí hay un grado de complejidad alto para actuar en verso. Sobre todo, creo que es algo también que, como todo, ¿no? Conforme el estudio, conforme la experiencia, conforme
uno va practicando más, supongo que hay un montón de cosas que se asimilan y te relacionas con los textos de otra manera. Pero sí, o sea, creo que no hay manera de... O sea, creo que el verso te revela. Que si no entiendes, o sea, se ve. Que si no estás, se revela. Que si no hay conexión con el otro, no, o sea, no hay manera de simular o de escapar, ¿no? Entonces, para mí sí es complejo actuar en verso. Difícil es una palabra que no me gusta mucho, pero creo que es muy complejo. Y creo que el principio, como de todo, es entender qué es lo que estás haciendo y diciendo, ¿no? O sea, si no hay claridad en eso, no hay manera. Y sí, las imágenes son algo que llega después, ¿no? Yo pienso que ahora hay todo un universo que se está llenando de imágenes a partir de las relaciones, pero antes sí, pues son letras, es técnica, uno está pensando en no regarla. Y yo soy muy visual, entonces mi memoria, o sea, yo recuerdo que los primeros ensayos, yo lo que veía era el texto. O sea, veía las hojas de donde estudiaba con los textos, los colores, mis marquitas para cada una de las cosas. Y por Hasta eso, tienes un cuaderno repleto de tus textos, Ana Karen. mi Ya te cuaderno, cachamos. Tiene un cuaderno entero solo de sus textos. ¿Ah, sí? ¿Los pasas? Está Sí, padre, a es buena mano. técnica. Es buena entero técnica. de mis textos, donde así con colores, cada cosa tiene su color, flechitas, dibujitos, cosas, porque soy muy visual. Y entonces, para poder, como lo primero que es aprenderlo, pues me hago mi obra de arte de colores, mis mandalas, Ay, qué mis padre. textos y todo. Y sí, pero sí es complejo. Y es la primera vez que me acerco a un texto en verso de manera tan profunda. Y ha sido toda una sorpresa. Sí, yo Sí. suscribo al respecto con Karen de que de verdad, si tú no estás dentro, si no te abres para estar dentro, el verso es espejo y refleja la desconcentración que puedas tener. Entonces tienes que entrarle, pero a morir o a matar. Justamente lo que hablaba con Toño el otro día es que hay una escena que tenemos Mireia y yo al final de la obra en la que yo digo, yo entro aquí como un duelo y este duelo es a morir o a matar, pero no hay algo en medio. Siempre es algo, tengo que estar dentro a fuerza. Y eso es por el verso, debido a que el lenguaje te lo está exigiendo y el mismo lenguaje te va guiando por las imágenes. Entonces, eso es muy, muy, muy complejo. Como dice Karen, tampoco me gusta la palabra difícil porque creo que no es difícil, es solo complejo. Sin embargo, es muy gozador cuando llegan las imágenes y cuando llega el entendimiento y las relaciones. Y sobre todo, la escucha. Cuando ya empiezas a entender, incluso ahorita que hablaban sobre cuando se te va el texto, empiezas a improvisar en verso, en octosílabo, y dices, y ya hasta te queda una vez le pasó a Carlos, que se le fue y dije, pero sí quedó. Entonces, el mismo lenguaje te va guiando por las imágenes, el mismo sonido, la misma música, y ya cuando llega ese momento es muy gozoso, la verdad. Que también esa es otra de las cosas complejas, ¿no? Que uno se va con el verso, o sea, su musicalidad, ¿no? El mismo lenguaje te va llevando y de pronto es así una bola de nieve que te lleva y hay que detenerla porque si no, también te pierdes en ella. Sí, hay como es una delicia porque sí hay que buscar el punto, ¿no? Medio. Que yo Es no sé todo si un rollo, pero Es justo como el canto un poco ahorita que decía Ana Karen, ¿no? De pronto, bueno, yo lo relaciono con el canto porque es algo que también hago. Justo cuando ya te sabes la letra, ya sabes el género, ya que lo empiezas a sentir y a integrar, te puede llevar emocionalmente y sensorialmente e imaginativamente a lugares que de pronto a lo mejor ya se te olvida un poco del objetivo, del sentido hacia donde va
el lugar en el que estás y lo que estás interpretando, ¿no? De pronto te puedes cegar en esta sensación de emociones personales que a lo mejor ya no están aportando realmente hacia del conjunto, ¿no? De lo que uno está haciendo. Y creo que con el verso me pasó igual, como dicen mis compañeros. Me acuerdo mucho de una paradoja de Tavira que no sé si nos dijiste tú, Antonio, o la maestra Lisa Huertas, que decían que la libertad creadora no era más que el resultado de la esclavitud a la técnica, que de hecho hasta la apunté porque me encantó, y a mí con el verso me pasó justo eso. Si nosotros no hubiéramos tenido este proceso previo con ustedes de entender cómo funciona el verso, cómo se estructura, cuál es la rítmica, el tono, la rima, todo este conjunto de información, hubiera sido muy difícil realmente lograr, como bien decían, esta conexión tanto con el lenguaje como también la relación con los demás personajes, porque a mí lo que me empezó a pasar mucho con Teodora era que al principio, pues yo tenía que entender y comprender todo lo que decía solamente mi personaje, me clavé como en la estructura de Teodora, pero después, para poder entender más de Teodora, me tuve que meter a los versos de mis compañeros y literal tenía también que analizar y comprenderlo para poder saber cuál era la reciprocidad que había en el diálogo, ¿no? Pero creo Y que eso luego hay también unas fue, cosas... yo fui, Tú, termina. Sí, no, que eso fue muy revelador porque yo no sabía que también, digamos que mi proceso me iba a llevar a tener que también entender y desmenuzar los otros textos de mis compañeros. Y lo tuve que hacer porque de otra manera no entendía a veces mis respuestas, ¿no? Es que, no, lo que te iba a comentar es que es curioso porque varias de las cosas que dicen a mí me parece que son de todas las obras, ¿no? Sí. O sea, Sí, la justo. escucha, pues de todas las obras. ¿Qué dicen los demás? Pues vital, ¿no? Para saber qué tengo que hacer yo. Pero curiosamente, como bien decían ahorita Cobian y Ana Karen, pues como que te refleja, ¿no? Ahí hay una especie te revela. Entonces, híjole, pues se nota clarísimo cuando estamos trabajando este tipo de textos que no hay escucha, chin, que no hubo imagen, chin, que no entendí la letra, híjole, que no reaccioné al estímulo. En fin, ¿no? A ver, les mando unos saluditos y seguimos. Dice Oscar Narváez, Oscar, te extraño. Felicidades, chicos empeñosos, dice. Manolo Peaori, a ver si lo dije bien. Saludos a todos, compañeros, mucha mierda. Ringo, quiero ir, haré mi reservación. Sí, esa es tu reservación. Catalina Urrutia Díaz, equipazo. Y sí, definitivamente como espectador se siente la bella energía del grupo. El cómo la disfrutan y se divierten. Abrazos a todos. Muchas gracias. José Luis Álvarez dice mucha suerte y creo que se refiere al comentario de arriba que dice mucha mierda. Entonces, sí, Jorge Luis, es que fíjate que así decimos en el teatro. Decimos mucha mierda para desearnos esa suerte. Bueno, a ver, un breviario cultural. Bienvenidos sean todos Bienvenidos. al breviario cultural. Así me tratan mis actores, compañeros, así me tratan. No, es que se supone, yo lo que había escuchado es que la leyenda de la mierda es que el cómico de la legua tenía que estar, una legua es el camino que se recorre a 1 hora a pie en 1 hora. Entonces esa es la distancia a la que está el cómico de la legua, a 1 hora a pie. Y entonces, claro, se deseaban mucha mierda porque, claro, la gente tomaba su caballo para ir y, pues, si se llenaba de mierda el lugar, pues quería decir que había mucha gente. Entonces, ya, como por extensión, por metonimia, pues decimos mucha mierda, ¿no? Eso es lo que yo había escuchado de la tradición. Fin del breviario cultural. Fin del breviario cultural. Dice Cecilia Ramírez Romo, maravillosos y maravillosas todas. Se les nota el corazón bonito, bien puesto en el escenario. Gracias, colegas, y bienvenida a la carnita. Y se ríe. No es que nos está albureando. Catalina Urrutia Díaz, wow, qué buena idea, Karen, para el aprendizaje de los textos. Gracias mil. Yo creo que de los colores, ¿no? Y de cómo vas haciendo flechas y todo. Sí, estupendo. María Eva Cruz, buenas tardes, ya la vi. ¡Ay! Ya la vi, está bien padre. Manolo Pearoy, así es una palabra que utilizamos para expresar al presentar una obra para que exista mucho éxito.
Cuando una obra era buena, había mucha mierda fuera de los teatros porque el público asistía en carretas y carrozas jaladas por caballos. Al existir mucha mierda de caballos era el signo de éxito para la obra, de la obra por la asistencia del público. Exacto. Alfonso Apolinar en Saldo, saludos desde Nayarit. Eso. Ilia Pescu, mañana voy, mucha mierda. Eso. Híjole, aguas. Nada más que mañana no hay función y a lo mejor el jueves. La damos por Ilia. La damos por Ilia. La damos mañana por vamos Ilia. a dar una función. Oigan, muy bien. Oye, Entonces, pero cuéntalo tú. ¿qué yo qué? Sí, No, ¿tú aquí qué ya onda? hablé mucho. No, ¿Yo qué? ¿por qué escogiste los empeños de un engaño? Pues mire, La verdad. me La sentí en verdad. entrevista. No, es que fíjense que había muchas O sea, ¿por razones. qué Juan para- Ruiz también? Mira, primero Juan Ruiz porque, a ver, todo empieza porque Francis, nuestra subdirectora de programación y planeación, me dice, oye, estaría padre hacer un clásico. Perfecto. Entonces, claro, pensando en qué es lo que le conviene a la compañía, como ya les decía hace rato, pues claro, autor mexicano para empezar. Entonces está Sor Juana o está Juan Ruiz de entrada. Y entonces, bueno, pues decidimos, dice Ilia Popescu que sí hay. ¿Cómo que sí hay? ¿Que sí hay función? Bueno, que nos avisen Solo si de hay la función Paz para ir, Perpetua. nomás para ir. Sí, Todo de lo la que paz nos avisa. perpetua sí hay. Ah, es que de la Paz Perpetua sí hay, pero nosotros no. No, pero nosotros Ujú, no. ujú. No, pero no hay función mañana, ¿eh? No va a ir la gente. Digo, si va Ilia no hay bronca, nos echamos un café, pero no va a ir nuestro público. Entonces, pues nada, decidimos, me puse a peinar obras de Juan Ruiz. Sor Juana tiene 5 obras, 3 muy conocidas y otras 2 que son más bien autosacramentales, casi autosacramentales. Alguna creo que es La vida de San Hermenegildo, que pues es obra obviamente sobre un santo. Y entonces dije, híjole, pues es difícil ponerla, es difícil acceder a ese tipo de materiales. Son padrísimas obras también, pero son difíciles de seguir. Entonces, bueno, pues me metí al repertorio alarconiano. Y la otra razón es que resulta que, bueno, este año fue muy triste para mí en particular porque se fue mi maestro de teatro clásico, que era José Luis Ibáñez, al que estamos dedicando juntos esta puesta en escena. Y yo aprendí, o sea, mi primer encuentro con los clásicos fue Juan Ruiz de Alarcón, fue La verdad sospechosa en clase con el maestro Ibáñez, que nos ponía a leer verso por verso, así, cambiábamos de voz cada verso. Entonces, el primer día era horrible, no era horrible, no había ninguna continuidad, no entendíamos nada, pues verso. Y ya después se nos fueron revelando sus gracias. Y bueno, finalmente pues me puse a buscar en el catálogo. Y lo que hice fue un ejercicio muy sencillo. Dije, leo la primera escena de la obra que voy avanzando y si me agarra es esta. Y pues esta me agarró. Y ya me di cuenta que era una comedia de enredo, que estaba divertida, que tenemos esa deuda pendiente con la comedia. Sí se ha hecho en la compañía, pero queríamos hacer más, teatro clásico, teatro mexicano. Entonces son muchas cosas que se iban cuadrando y pues llegamos a esta. Y ya, pues me encomendé a San Ginés para que nos saliera bien y creo que sí me hizo caso. Y ya, tan. Órale. Por ahí fue el rollo. Dice Yashira Sandoval Sotelo, mucha mierda desde Guadalajara y un abrazo al morro de los plumones. Ay, mi amiga, me quiere mucho. Yo a ella. Francis es visionaria, dice Ilia Popescu. Sí, así es. Erwin Alvarado, saludos a todos amigos de CM Teatro. Ya queremos vernos en el escenario. Saludos desde la Fundación Cultural Yoc Herlau. A ver si lo dije bien. Yoc Herlau. Bueno, pues eso. Entonces, ¿qué? ¿Estuvo difícil o no? No, ya sí ya lo dijimos. No, ¿Pero bueno, qué? creo que hay algo de lo que mencionaste que, digo, ya cada quien tendrá su perspectiva de la obra y su opinión, pero una de las cosas que yo creo que sí logramos es divertir.
¿no? Sí, O sea, sí. creo que si bien hay mucho trabajo por detrás y mucho trabajo que hacer, creo que una de las cosas súper bonitas de encontrarse con este texto es que hace que todo el equipo, ¿no? Se conecte desde un lugar de mucho gozo. Y crear desde ahí me parece un gran privilegio, ¿no? Y que un texto te invite a esas dinámicas, te invite a relacionarse con el otro desde ese lugar, desde el lugar del placer y del gozo, en estos tiempos se agradece muchísimo, ¿no? Es de verdad un dulce, más allá de todo lo que hay como alrededor de la obra técnicamente o temáticamente. Sí, fíjate que eso es muy curioso porque yo les quería preguntar justo eso porque es que cada obra te pide un tipo de reacción. Entonces, bueno, quién sabe cómo se configura el grupo, cómo responde el grupo a la obra y entonces qué dinámica se va armando. Y por fortuna, pues en efecto tenemos una dinámica muy padre. Pero no sé, de repente cuando yo echo comedia, de repente es cuando más serio estoy. Eso es una cosa muy rara. No, aquí Entonces, no, aquí ya sé, pero cuéntale a la banda. Y todos así de nada. A Mireya sí le pasa, Mireya, déjenla hablar. Mireya sí le pasa, dijo. También la línea de cada personaje, ¿no? O sea, creo que hay personajes que se prestan más como para estar jugando todo el tiempo, pero Teodora se la pasa muy mal, o sea, ella está sufriendo por amor todo el tiempo, nada más al principio y al final se pone contenta, pero bueno. Pero bueno, ya la irán a ver y dirán, pero sí. Spoiler, Mireya, Sí, claro. spoiler. No, pero tienes razón, porque es que también, por ejemplo, ahí, aunque la sinergia es muy padre de todo el equipo, pues cada quien tiene una función en la obra diferente, ¿no? Exacto. Entonces, José Cobian, Mireya y Ana Karen son nuestros protagonistas, entonces ahí hay un triángulo que ya verán, y Carlos Ordóñez es nuestro criado estrella. El gracioso de la obra, ¿no? El que me mete en unos problemas. El verdadero protagonista es La verdad. Pues sí, híjole, de algún modo sí es el que propone, eso es verdad, es que es el que propone los problemas. Entonces, pues depende de la tonalidad. ¿Tú qué haces, Carlos? ¿Tú sí te pones muy, muy denso o te pones a bailar? Siempre está serio, no le gusta que le hables antes de función, es súper serio. Si se ponen una esquina y se pone una tela encima y no me hablen. No me hablen. No me hablen. No, más bien como que justo en este proceso, que por cierto es muy gozoso, es muy, muy, muy gozoso, yo lo estoy disfrutando muchísimo. No hago nada, o sea, como que quité esas cosas que quizá ya tenía como aprendidas o entendidas de alguna manera, como el cómo prepararme para una función, y esta vez dejo que me descubra como cada momento, o sea, desde que me levanto y pienso en qué voy a desayunar y todas estas cosas que uno hace como actor, que como que digo, que salga, no voy a forzar nada, porque creo que la situación en la que estamos viviendo es ya de por sí difícil como para que todavía uno le eche mucho, como más peso a todo esto, ¿no? Entonces, para mí ir a dar funciones y hacer a Campana es un gozo y es un gran privilegio de festejar el teatro y de festejarnos en el teatro. Entonces, saber que hay la posibilidad de que hay una función a las 5 de la tarde y que va a haber algunos espectadores y que voy a poder compartir escena con estos que somos, pues ya no hay más ritual. Creo que ese es en sí el ritual y creo que ese debería ser siempre, ¿no? O sea... Oigan, ¿y cuando les repartí personajes se sorprendieron o qué? Sí, mucho. ¿Sí? Sí. ¿Qué esperaban? Pues yo soy un payaso en la vida real, entonces yo decía, yo voy a hacer Campana. O sea, y aparte, contexto, Antonio Rojas fue mi maestro de actuación en primer año, entonces ya me conocí un poco y dije, pues ya sabe que soy así, seguro. Sí, escóndese. Entonces ya seguro sabe, pero no, que me da don Diego, que es el galán, y yo dije, ¿de dónde? ¿Dónde vio eso?
Sí, la verdad sí me sorprendí un montón. Sí sentí el retortijón en el estómago al principio y de hecho hasta me mandó mensaje Antonio y me dijo, ¿feliz? Y yo, sí, estoy feliz. Por supuesto que estuvo muy feliz, pero sí me sacó mucho de onda, muy sorprendido y muy contento. Dice Francis Palomares que no parecías tan alto en Zoom. No, Es es que muy ya lo gran verán, shock. ya lo verán, es muy alto. Las primeras cosas que les pregunté a todos es, ¿cuánto mides? Porque pues yo tengo que hacer mi composición escénica, entonces dije, híjole, ¿cómo equilibro la escena si tengo un garrochón ahí? Las no. Celia Popescu. No, es que cuando leímos la obra las primeras veces, que todavía no teníamos personaje, Paola y yo hicimos como un elenco. Ajá, sí. A ver, échale. ¿Cuál hicieron? ¿Cuál me hicieron? acuerdo, no me acuerdo. Esto es noticia nueva. Pero cuando nos diste el reparto, los dos quedamos así sorprendidísimos. No nos esperábamos eso. O sea, sí fue completamente distinto. O sea, yo no esperaba ser Campana si acaso yo dije, podría ser Don Diego, y dije, podría, pero dije, también podría ser Don Juan o Don Sancho, ¿no? Claro. Pero esos personajes como Campana, como Tristán, siempre son personajes que me han gustado mucho, pero como que en mi experiencia nunca me los habían dado, era así de... Entonces yo ya daba por hecho de, pues me gusta mucho, pero no me lo van a dar. O sea, me van a dar cualquier otro, ¿no? Entonces cuando dices así, aparte dijiste el apellido de otro compañero actor, que dijiste Carlos, no sé si Orozco o Oropesa, sí, Oropesa, ¿no? Es que son Carlos O. Entonces ya dices, Campana, de verdad me sorprendí, sí. No, o sea, no fue una opción. O sea, era algo que quería, pero lo descarté por default, así. Yo le tuve que rogar a Marta Verduzco para ser un criado. Pues me tocaban los galanes y parece que es así como muy elogioso, pero no, los padres son los criados. ¿No? Entonces, bueno, ya para una gira le rogué y sí me lo dio. Y bueno, pues hice lo que padre. Es que se divierten mucho haciendo claro. los problemas. Y son más libres, ¿no? No tienen que estar adecuándose a la sociedad de alcurnia. Ay, sí. Dice Ilia Popescu que va el jueves. Eso, Ilia. Y luego dice Laura Bobia, o el romperse una pierna, creo que refiriéndose todavía a lo del mierda. Sí, creo que en italiano se dice guardalupo. Así como, échale un ojo vigila al lobo, ¿no? Pon atención al lobo. O sea, tiene unos sus referentes internacionales. Diario cultural. Muy conocedor, muy bien. Muy bien. Nuestro director. Eso. Tengo que instruirme. Dice Laura Bobia, mucho quiebre de rodilla para recibir los aplausos y las propinas que se aventaban a los actores. Pues sí. Pues a lo mejor por eso, sí es cierto. Chance. Aquí no nos avientan nada por fortuna, porque podrían aventarnos jitomates de repente, que se estilaba mucho. Sí. ¿No? Entonces, por ejemplo... Pero fíjate, José, es que ahí la cosa es que este galán no es exactamente el galán que estamos esperando, ¿no? Como yo. No, pero no lo digo por ti, burro. Yo hice. Como yo. Yo tampoco esperaba que me tocara una de las señoras. O sea, o me gusta ser señora, ustedes ya saben. Mi vida. Pero ahí voy. Pero no, o sea, creo que es algo que nunca me imaginé hacer. Bueno, de hecho, o sea, creo que las cosas llegan en el momento en el que tienen que llegar, ¿no? Y hacer el personaje a Doña Leonor también a mí me implica como quitarme un montón de ideas en la cabeza de lo que uno puede hacer o no puede hacer, ¿no? Porque al final de cuentas uno puede hacer, pues todo. En realidad creo que eso es como lo rico de nuestro trabajo, pero no, yo no imaginaba, yo recuerdo que dijiste, lean la obra y no se enganchen con ningún personaje, o yo no me enganché con ninguno porque apenas sí entendí la primera vez que la verdad, o sea, fue como, o sea, ¿cómo? ¿Dónde
¿de qué va esto? Como los enredos, quién con quién, qué. Y la segunda vez que la leí, aunque uno dijo, no te enganches con nada, yo dije, me va a tocar una criada. Yo dije, seguramente me va a tocar hacer Inés. Como siempre pensamos eso, no, nos va a tocar la criada o el criado. Pero ¿sabes qué? También pienso que es una cosa como de personalidad, ¿no? Como que uno se engancha con lo que, no sé si con la idea que uno tiene de uno o con una cosa como de personalidad, ¿no? Yo digo, claro, soy como muy desparpajada, y arrabalera en muchas cosas. De pronto así como, sí, es una señora. Es como, ¿qué? Y sí, me sorprendí, pero me la estoy pasando muy bien y ha sido como un gran aprendizaje en muchos sentidos y sobre todo eso, ahora lo pienso, más allá del verso, de la obra en sí, que Mireya y yo tenemos pláticas preciosas en los camerinos. Una de las cosas que hablamos es justamente las cosas que aprendemos de nosotras mismas haciendo los personajes, ¿no? Los sitios en donde vibramos y cómo nos descubrimos. Y creo que eso es una de las cosas, ¿no? O sea, yo me la paso increíble haciendo a Doña Leonor, porque me la paso increíble en la vida, ¿no? Y hay muchas cosas como que tienen que ver con la libertad que está bien bonito, ¿sí? Yo tengo que confesar, bueno, ya, si estoy fuera de lugar me dicen, pero yo entendí qué onda con el verso gracias al twerking. El día que empecé... Oye, Ana yo Karen, pensé que era broma. Ana Karen, calma. Basta. Me dijo, queridos espectadores, a mí Ana Karen me dijo fuera del aire que iba a hablar del twerking. Y le dije, no, es un espacio cultural, no hagas eso. Pero le valió. No, pero tienes razón, pero sí tienes razón. Desarrolla, venga. No, hay que desarrollar más, pero tiene que ver con divertirse, ¿no? Sí. Con ponerse en un sitio seguro para pasársela bien, para divertirse y desde ahí, o sea, desde algo que es como tan banal, ¿no? Puedes conectar con el otro y en este caso como con los textos, como con los personajes, ¿no? Porque justamente pasa algo como que pasa como con este tema y la comedia, la cual yo le tenía susto mil, verso y comedia, o sea, jamás verso, jamás comedia, performancera mil, ¿cómo voy a llegar, no? Claro. Y cuando uno se coloca en ese lugar de, ¿no? Bueno, vamos a probar, vamos a hacer sin juicio, sin esta cosa también como seria, académica, ¿no? Y empiezas a entender los principios técnicos de las cosas, todo fluye. Y yo... Te convierte intelectual, ¿no? Puede ser o sea, y de verdad puede parecer fuera de lugar, pero en lo personal, yo recuerdo que tenía mucho miedo y así, o sea, el día que empecé a pasármela bien y a dejar de intentar hacerlo bien, a forzarme a que las cosas, o sea, a actuar teatro clásico en verso, en la Compañía Nacional de Teatro, con un montón de gente que está preparada para ello, era como, el día en que me dejé de hacer como todos esos ruidos, entendí todo lo demás y me relajé un montón, ¿no? Y creo que lo decimos de broma, ¿no? Pero creo que para todos, o sea, bailar, relajarnos, sí fue una manera de entrar, porque fue dejarme de tener miedo a hacer el ridículo. Yo digo, el día que hice el ridículo, ya todos dijeron, bueno, ya está. ¿Qué más puede pasar? Vamos todos juntos. Sí, fíjate que... Sí, tú, Mireya, tú. No, está bien, más bien, es que yo viví un proceso inverso, justo por el personaje, como decías, ¿no? Inverso a lo que pasó con Ana Karen, o sea, distinto, porque justo mi personaje tiene más un corset, y literal traigo un corset también, o sea, literal me aprietan hasta donde puede, hasta donde llega, mi respiración cambia, mi personaje pues es de la nobleza y es una mujer con creencias muy definidas, una mujer que también se vuelve revolucionaria en algún momento y tiene que ir en contra de toda la moral de su época y no es algo fácil llevarlo, ¿no? A la escena. Entonces para mí al contrario, o sea, el hecho, tú me decías mucho, ¿te acuerdas, Antonio?
yo, por ejemplo, tiendo mucho a cerrarme en la vida, yo no soy de ir como muy hacia arriba, ¿no? A mí me costó muchísimo trabajo el mantener simplemente todo el tiempo mi cuello erguido, mi espalda erguida. Yo soy muy expresiva facialmente, ¿no? Porque pues he hecho mucho trabajo con teatro de niños, algo más ilustrativo, y mi rostro expresa muchísimo a la exageración. Y aquí Teodora iba más hacia la mesura, más hacia utilizar el neocórtex, todo el tema racional, todo el tema de pensamiento, mucho más mesurada. Entonces, a mí al contrario, o sea, yo tuve primero que asumir todo esto para después sentirme libre, ¿no? Pero sí entiendo muy bien el proceso. En trabajo en equipo, o sea, lo que dice Ana Karen, obviamente yo disfruto muchísimo y estoy muy agradecida por estar en este equipo de trabajo, porque justo todo esto otro que yo venía trabajando se aligera cuando estoy con los demás, ¿no? Sin embargo, siempre antes de entrar con Teodora, yo tengo que pasar las silbas, por ejemplo, que también, hablando en verso, pues también eso requiere otro tipo de comprensión del mismo lenguaje, ¿no? O sea, a mí me costó también un poco de trabajo poder llegar a la fluidez que apenas llegué, creo que la función de la semana pasada, en la que siento que ya estoy encontrando un ritmo también y una forma de entonar sin irme solamente a la parte técnica, sino realmente es porque hay una comprensión mucho más profunda de la relación que estoy teniendo al decir esas palabras, al decírselas a mi hermano en este caso, ¿no? Que es Don Juan, que es Gustavo, ¿no? Entonces, sigo descubriendo muchas cosas a partir de este proceso distinto a partir del personaje que me tocó, ¿no? Pero bueno, quería también hacerlo. Sí, claro, y es que además, bueno, en mi experiencia es que no se acaba. En particular con estas obras no se acaba nunca. Recuerdo una nota que te daba justo a ti, Mireya, que decías, yo estaba llena de enojos, decías en una frase, ¿no? Y en alguna nota le digo, es que escuché, yo estaba llena de enojos. Entonces, ay, en la torre, claro, porque uno va corriendo con el verso y uno cree que lo dijo, pero se liga de otra manera la frase, ¿no? Estaba llena de enojos. Sí, pues sí, ni modo, pero así es esto, ¿no? Porque los autores cambian de orden las palabras, entonces, bueno, es inusual tal corte, pero además hay que seguir porque hay la sinalefa, en fin, ¿no? Sí. Dice Ringo Ringo, del verso al twerking, wow. Dice Laura Bobia, si quieren les llevo dulces, voy el otro viernes. Va, yo sí. También voy para recibir mi dulce. Órale, sí, sí tiene mucho que ver, por supuesto, el placer. Porque además es muy cansado, ¿no? No sé cómo lo vivan ustedes, pero es que hacer comedia es cansadísimo. Sí. Tienes que entrar con una energía muy alta desde el principio y no puedes desmayar. Entonces, hora y media vertiginosa. Imagínense si hubiéramos hecho, le hicimos un cortecito a la obra, sobre todo por razones de sanidad. Entonces, pues la dejamos en hora y media, pero conservamos la mayoría de las cosas padres. Y pues, órale, hora y media sin desmayar la energía. Sí ocupa mucho de ti, pero como dice Karen, o sea, ella, paréntesis, ella me enseñó a tuerquear. A todos, pero yo fui su primer alumno. Curso de twerking, ¿no? O sea, sí. Taller de twerking para la CNT. Entre tú y mi hija, Ana Karen, mi hija también sí, le gusta. No, entre Ana Karen y mi hija. Cuando quieran, inscríbanse. Va a haber un taller en línea. López de twerking, le vamos a decir. No, el tema del twerking, o sea, fuera de joda, es una cosa de diversión, ¿no? O sea, sí nos conectó a todos a eso, a divertirnos. Porque, sobre todo porque al final de cuentas estamos en el corset del verso, que sí tiene sus reglas y está basado en ciertas cosas muy determinadas, y de repente darle un poco de vida, un poco de twerking
al sentido de las cosas, la verdad es que a mí me ayudó muchísimo. Yo me acuerdo que me decía, no, mira, tus rodillas así, y así mueves la cadera y muevas los hombros. Y mientras estaba haciendo eso, yo ya me sentía tan relajado, tan contento, tan lleno de energía, que yo decía, claro, pues es que esto es, o sea, ponle tú que no sea twerking, ponle tú que sea, no sé, yoga, lo que tú quieras, Claro. pero... Sí, bueno, el mismo zapateado que vamos haciendo. Exactamente. Oye, No, De pero hecho, eso también entonces... nos ayuda mucho a entonarnos, Sí, ¿no? claro. y Sí, claro. físicamente, pareciera que no, pero física, o sea, como decía Antonio hace rato, sí requiere mucha energía, o sea, poder sostenerlo, ¿no? Sí. O sea, sí, sí. Antonio, a ver, ¿cómo? Cuéntanos, Vengan a cuéntanos Karen. cómo. Ya está en Verónica Castro esta chica. Antonio, Vengan a cuéntame Karen, algo, es a tu ver, en tu programa. experiencia. Ahí fuera del aire les Yo soy decía una que persona seria, rojas, no me salvajes. sale. Cuéntanos, ¿cómo eh, elegiste reparto? Por ahí dicen que te peleaste por nosotros porque todos nos querían. Sí. ¿Cómo Bueno, pues no, mira, no fue tanto pleito, pero lo que pasa es que el maestro Singer, o sea, yo llegué bastante rápido a la conclusión de que quería hacer esta obra, y entonces el maestro Singer me preguntó que a quién quería, y le dije, dame a todos los que acaban de entrar. Ya, yo veo cómo los acomodo, dame a todos los que acaban de entrar, ¿no? Carnita. Sí, entonces, bueno, en realidad, más que pleito, pues lo que pasa es que, claro, la compañía tiene muchos compromisos, ¿no? Entonces, pues sí, quién conviene en qué obra, por qué razones, es un poquito complicado. Pero bueno, me salí con la mía y tuve a todos los que yo quise. Así que no hay pretexto. Si no le sale, pues ni modo, ¿no? Ahí sí Fíjate nada que de que yo quería otro actor. tuve como una intuición cuando nos conocimos justo en la compañía, cuando te vi, Antonio, que no sé por qué, o sea, ya esto es una cosa ya más onírica, ¿no? Pero sabía que iba a trabajar contigo, por ejemplo. Es algo que no sé de qué manera, pero cuando te vi y dije, no sé, voy a trabajar con Antonio. Y después ya la otra semana pasó esta situación y bueno, luego pasó la otra situación que no me esperaba también y este regalo de Teodora, la verdad para mí ha sido algo que agradezco muchísimo, estoy muy contenta y estoy muy feliz también. Entonces, pues, quería compartirlo. No, sí, está bien padre. Bueno, ahora, pero fíjense, ya una cosa un poquito más. Es que ya son las 7. Ya se nos acabó el 20. Ratito. Aquí normalmente yo le Siguiéramos pregunto. empezar a hablar de técnica y esas cosas formales que son súper interesantes. Pues, sí, súper interesantes. Falta que saquemos los libros, los referentes. Cuando empiezo a Yo chorear sí de director, traigo, casi me quieren matar. No, es que sí estudiamos mucho. O sea, Bueno, fuera sí. A ver, fuera pero a ver. Pero yo necesito, o sea, nosotros podemos seguirnos 1000 horas, ya lo sé, pero necesito preguntarle a los espectadores, como me gusta hacer, si quieren que sigamos o no, porque ya llevamos una hora. A lo mejor ya chole, dicen, oye, qué padre su reventón, pero pues ya yo no estoy entendiendo nada, ¿no? Ya váyanse. Entonces ahí contéstenos en el chat si quieren que sigamos, y todavía sigue la trivia de quién era la hermana de Laurencia. Están viendo lentos. Amigas. Ajá, órale. Aunque sea googleenlo y queden bien con sus cuates, háganse que son muy cultos. Miren, que los diga, se va a ganar una estrellita dorada. Dice Luis Que Rivera. da Toño anillos en que nota. tenemos. Sí, sí, sí. No, dice Luis Rivera que sigamos, pero que haya twerking. Bueno, voy a dar las clases si llegamos a 100 personas. No, yo prometo enseñarles mi twerking. Ok. Ay, no les hagas esto. Bueno, Sí, yo les prometo, pero solamente si me dicen que sigamos, porque si no, no. Si yo recibo aquí recados de sigan, yo prometo al final al despedirme voy a hacer mi twerking. muy bien. Bueno, Paso pero entonces básico. ahora sí, pongámonos serios. Ok. Serios estamos. Shoo. Bien. Entonces, Mireya, ¿nos querías leer algo? Claro que sí, les voy a leer. No, esto es, ¿sabes qué es muy hermoso? Digo, ya está bien roto mi libro. Justo, el maestro Jorge Ábalos, de verdad que ahí fue donde también me enamoré del verso justo con Emma Deep también. Es un libro que nos dejó leer de Margit Frank, que se llama Entre la voz y el silencio. Y la verdad, cuando supe que íbamos a trabajar verso, pues me fui
me regresé a esa etapa de mi vida y encontré algo muy, muy bonito que quiero compartirles. Que justo, bueno, primero, digamos que es la primera parte. Dice, por mucho tiempo, la voz humana fue la base y la condición de la literatura. Todo el cuerpo humano presente bajo la voz y apoyo, condición de equilibrio de la idea, es como que lo dejen suspensivos. Vino un día en que supimos leer con los ojos sin deletrear, sin oír, y la literatura cambió de cuajo. Y después hay otra parte donde habla acerca del teatro, que dice, en cuanto al teatro propiamente dicho, no debería yo hablar aquí de él por razones obvias. Se trata del género oído y comunitario por excelencia. Pero sí importa destacar que en el siglo de oro la gente parece haber ido a los corrales más para oír que para ver. Y esto me hizo mucho sentido, ¿no? Con el tema de que también nuestro público tiene que ir con una oreja mucho más abierta, porque no solamente es lo que comunicamos por medio de la acción, sino también por medio de la palabra. Y después dice aquí un pequeño verso de Lope de Vega que dice, oye atento y del arte no disputes, que en la comedia se hallará de modo que oyéndola se pueda saber todo. Sí. Fíjate que hay una cosa también ahí muy difícil, porque claro, quien nos escuche podrá decir, bueno, vale, yo juego a eso y me voy con la oreja abierta. Pero aquel que no esté advertido y entra al teatro, yo creo que ustedes lo sienten en el escenario. Es decir, uno sabe cuando está cayendo la idea o no, cuando el espectador está entendiendo o no está entendiendo, y sí es por el oído, sí es por ahí, ¿no? Dice, es que ya siguieron con el twerking. dice Ringo, sigan, Luis Nogueda C, sigan. O sea, y decirle se tiene que retirar, pero la próxima vez que jueguen me invitan, dice. Órale, conste. Ringo, aún no escucho informes del taller de twerking. ya nuestro espacio cultural ya se volvió, pero ya se volvió Te dije que no me invitaran. Oh, sí, ya saben cómo soy, ¿verdad? Pero no, está bien. Sí, es que fíjate que hay algo muy interesante. ¿Cómo se dice el verso? ¿Qué es eso? O sea, seguramente ustedes estuvieron ahí aterrados de decir, hijo, le van a decir que no sé decir el verso, como si hubiera una manera y no 20,000. Entonces, según ustedes, ya que pasaron por Luisa, ya que Alarcón los instruyó, ¿cómo se dice el verso? Yo creo que el verso se dice como se dice cualquier otra cosa en la vida, pero que para llegar a ese lugar es necesario tener muy clara todos los principios y las bases técnicas, como en todo, ¿no? Pero en o sea, en el caso particular del verso, o sea, ir de verdad de palitos uno e ir sumando cada una de las cosas es lo que te hace llegar a ese punto en el que enunciar, o sea, decir verso es volcar la palabra como la vuelcas en cualquier otro estilo o en cualquier otro momento, ¿no? Y eso es lo que pienso, pero es necesario pasar por lo otro. A mí sí me parece que falta, o sea, aquí hay como muchas marañas como en relación al verso y al actuar en verso y al clásico, ¿no? Clásico, ¿no? Sí, que justamente en los ensayos de Zoom lo hablábamos mucho. Una de las cosas que me pareció como más bonitas de todo ese proceso virtual, regresando al inicio, tiene que ver con ese momento en el que nos hiciste la pregunta de ¿cómo se actúa verso? ¿No? O sea, ¿cuál es el teatro clásico que ustedes quieren hacer? El que han visto o cómo lo imaginan. Y después jugar a cómo creen que se actúa eso para ustedes, sin juicio, sin prejuicio. Y creo que justamente eso es lo que hay que romper, que no quiere decir que no haya que respetar toda una serie de formalidades que son necesarias, pero que uno va como en cada proceso, en cada obra, con cada texto que se encuentra, formulando a partir de las herramientas básicas
la manera en la que tú te vas a relacionar con la obra, con el personaje, con el estilo, con la técnica, con el método, con lo que como le queramos nombrar. Y eso me parece súper interesante, ¿no? Yo la verdad es que como espectador muy pocas veces lo disfruto porque me suele costar trabajo, ¿no? O sea, hay una cosa como del ritmo que me es difícil seguir. Y actualmente también tenía un montón de marañas en mi cabeza por cosas que tienen que ver con decisiones propias y con cosas que a mí me gustan hacer y que no me gustan hacer. Y encontrarme con este texto, con esta obra, en este tiempo, aprender, porque aprendí muchísimo y creo que es infinito. O sea, lo que tiene el verso es que es un universo fascinante porque abres una cosa y se abren un montón de más. Es una fractalidad infinita, apasionante. Y es como, puedes ir desentrañando cositas y especializándote en una y otra y otra y otra y otra y otra y otra cosa y te brinda un montón de posibilidades de ver, hacer, entender, decir, escuchar, estar. Es súper rico, pero sí es difícil, o sea, claro que es difícil y creo que una de las cosas que está como, que es interesante es qué es lo que pasa con el verso, con nosotros, ¿no? Y también yo me pregunto con nosotros como esta generación, las generaciones de abajo, ahora que además nos relacionamos con el lenguaje de otra manera, que hay un montón de cosas que antes nos interesaban, que ahora no. O sea, creo que es un campo infinito para investigar y para explorar fuera de lo ortodoxo, del cómo se debe hacer, cómo se debe decir. Creo que se presta a encontrar la manera de cada grupo que arma una obra, su propia forma de habitar el verso. Y ya, me extendí. No, no, está muy bien. Es que fíjate que además hay un chorro de cosas, porque, por ejemplo, el verso es una de las cosas. Es decir, ¿cómo medimos ese octosílabo, ese endecasílabo? Ok, está muy bien. Ese es el verso. Pero luego hay cosas escondidas en los textos, como este chiste que hacíamos, ¿no? Como esta ballena de enojos. Pero hay otras más afortunadas. Me acuerdo que justo el maestro José Luis me decía, fíjate en este verso de Sor Juana. Está el divino Narciso, está viéndose en su reflejo en el agua, ya enamorado de su imagen, y entonces dice, reconozco que me quiere, pues se ríe si me río. Y ya oyeron, ahí está el río. Uh-huh. Reconozco que me quiere, pues se ríe si me río, y cuando yo lloro, llora. Y dice, bueno, tal vez, lo decía hasta con flojera, ¿no? Con displicencia. Decía, bueno, tal vez ustedes no lo oigan, pero ahí están los tres yos de la Trinidad y este es un auto sacramental. Entonces, ¿cómo? Claro, cuando yo lloro, llora. ¡Wow! ¿No? Entonces, claro, hay unas cosas ahí que ciertos autores se vuelven imposibles, además de actuar. O sea, ¿cómo actúas eso? ¿No? Ahí sí, ni modo, eso es para la página, para alguien que conoce un poco más la obra. No está tan fácil hacerlo rápido. ¿Qué? ¿Ya se nos fue Mireya? ¿Qué onda? Me puse a hablar de Sor Juana y se fue. Ya, ¿qué onda? Cuando Laura Bobia nos dice aquí en el chat, sí, Estrella, ya hasta me hice un drink. No paren, sigan. No, creo que va a tener más éxito el twerking que Alarcón. Vamos a tener que dar las gracias en twerking, Toño. Juan Twerking Alarcón. Gracias. Sí, ya sé. No contextualizamos bien lo que nos implica ese movimiento. No tiene que ver. Bueno, es que es la cadera más dislocada del teatro mexicano, ya ves. Pero fíjate que sí tiene mucho que ver, como, por supuesto, rítmicamente y en las relaciones de todos. Ahora, por ejemplo, lástima que se nos fue Mireya ahorita, espero que ahorita se pueda conectar. Pero claro, es que hay una parte muy complicada, en especial con... yo creo que se le fue el internet porque me dicen que no responde tampoco mensajes, algo le ha pasado ahí. Entonces, bueno, hay una trayectoria en particular que es la de Mireya,
en relación con José Cobian, que son la pareja que quedará junta al final. No hago ningún spoiler con decir esto. Conocemos ya las obras, conocemos cómo son. Sabemos que gana el amor. Ya sabemos en qué va a terminar la obra casi desde que empieza. Exacto. Así es. No hablemos De hecho, del amor, ya que sabemos. nadie sabe qué es eso. Ay, Sí, ay, no. ay, ay, ay. Ya nos vamos a poner bohemios. Sentí un golpe en mi corazoncito. Bueno. La trayectoria de Mireya. Sí, porque resulta que va en oposición al juego cómico, ¿no? Es decir, les comentaba, claro, la comedia tendría que tratar de los peores, dice Aristóteles, ¿no? Si la tragedia trata de los mejores que nosotros, la comedia tendría que tratar de los peores que nosotros. Uh-huh. Y entonces pues nos vamos a burlar ahí de los vicios sociales y tratar de aprender algo, pero también es un festejo que se recibe como de boda, que se recibe como de festejo de cosecha, tiene esas relaciones antiguas, ¿no? Entonces pareciera, cuando uno ataca una obra como esta, pareciera que uno dice, bueno, pues es comedia, órale, vamos al chiste y vamos a divertirnos, y resulta que no. Resulta que hay que atacar por otro lado para, en efecto, llegar al placer, ¿no? ¿A ti cómo te fue con eso, Carlos? ¿Tú qué haces al gracioso? Pues justo era, pues ya escuchar la palabra gracioso, ya te pone en un lugar, pues mal entendido, porque pues viene de gracia, ¿no? Y también yo decía, y también de gracilidad, ¿no? O sea, de que este es grácil y se mueve y va por todos lados y va y dice y hace una cosa y hace otra. Pero bueno, o sea, de entrada dices, uy, es el chistoso, ¿no? Con esas, y le voy a poner comillas, de el chistoso, ¿no? Sí, sí. Y entonces meterse en ese lugar de me voy a hacer el chistoso, pues no sirve. No sirve para nada. Y entonces, pues lo que hay que apelar, y ahorita que decías de la trayectoria de Mireya, a mí Mireya, o sea, el de Teodora, de su personaje, hay unas cosas que hacen que son muy graciosas, ¿no? O sea, sí, también. O sea, pero que si lo ponemos en la perspectiva del personaje, pues está sufriendo muchísimo, pero el que sufra es muy chistoso para el espectador, claro. Es como de jaja. Entonces, claro. Pues lo mismo pasa, o sea, creo que cuando te pones en la situación y que apelas a la situación, pues se vuelve chistoso, se vuelve risible para el espectador, pero no tanto para la situación que estamos viviendo que están viviendo los personajes. Sí es un tema, la comedia creo que pues sí es compleja, diría Ana Karen, no difícil. Y en ese tono lo dijo, ¿eh? Sí, dijo, es complejo, ¿no? No difícil. No difícil. No, pero sí tiene su complejidad. Bueno, mi gato ya tiró mis cosas. Pero creo que como toda obra, como todo género, tiene tiene su complejidad. Esta obra de Juan Ruiz también es compleja, ¿no? Ya la analizábamos cuando lo vimos, que revisitamos a Alarcón, la biografía de Alarcón, su vida, y uno va entendiendo el mundo gracias a todo lo que vivió y a lo que nos dicen sus biografías y a lo que nos dice pues la historia de ese momento, esa plática extensiva que tuvimos con Estela Faguaga sobre el vestuario de la época, ¿no? Entonces, todo eso abona y todo eso pues va a ponerte en una situación en la que, pues mira, me agarro de lo que dice Alarcón, hago lo que en equipo se está formando, tomo notas de la dirección de Toño, o sea, de todo, y pues ahí va uno pues flotando los personajes, ¿no? Que es la imagen que siempre tengo, o sea, nunca terminan de estar, sino que siempre están ahí, o sea, armándose cada función, cada ensayo, y cada función hay algo que dices, esto no cayó, pero esto sí, pero esto, o sea, y ahí va uno, o sea, pues así es, ¿no? Es dinámico. Fíjate que me recordabas una cosa que decía Julio Castillo sobre el ridículo, que es interesante, ¿no? No pudimos abordar ese ejercicio ahí durante el taller de creación, pero igual cuando retomemos temporada en enero,
lo Ya hacemos tenemos para muchas agarrar cosas que fiel. hacer, ¿eh? Tenemos chorro de cosas que hacer. El taller de twerking y... y este El ejercicio. análisis tonal. Ah, sí, el análisis tonal, sí es cierto que íbamos a hacer. Oye, y decía Julio Castillo algo muy interesante que escuché alguna vez en una entrevista que le hace Fernando de Ita. Dice que a través del ridículo sin medida que hacemos los mexicanos, busca la medida de nuestra dignidad. Me parecía estupendo, ¿no? Porque además decía que él empezaba a trabajar con sus actores haciéndoles sentir el ridículo de cuando tu papá, ahogado de borracho, empieza a recitar el Brindis del Bohemio. Y creo que en ese punto es donde se resuelve esta aparente contradicción que estás diciendo, Carlos, ¿no? Es decir, el espectador, esperemos, se le está pasando muy bien, yo me la paso muy bien con ustedes, pero en la medida en que ustedes están viviendo su situación, ¿no? En la medida en que ustedes son lógicos, que están respondiendo a las cosas como son, ya parece que les estoy dando notas, ¿verdad? Pero en la medida en que ocurren esas cosas, también, es decir, como paradójicamente su aparente sufrimiento nos hace a nosotros sentir muchísimo placer. Como en efecto cuando uno ve al papá ahí, por mi madre, bohemio, siempre está haciendo, echándose el taco, diciendo, no mames, ¿qué onda con tu papá? Dice Laura Patricia Cobian Herrera, felicidades, estupenda charla. ¿Quién sabe mamá. por qué? Sí, pues sí, es lo que veo. Mamá, hola, mamá. Te quiero, te adoro, mami. Felicidades por su hijo, señora. Ahí lo estamos educando, ¿eh? Se pone luego rudito, se pone rudito. No, es un estupendo actor y compañero. Catalina Urrutia Díaz, sigan. Híjole, nos quedan casi 10 minutos. O sea, apenas para calentar y al twerking. Sí, los malos. Exacto. ¿Qué? Ah, sí, es que decías algo, Mireya, que me interesaba, es que por el asunto del oído de la audiencia, y resulta que nosotros tenemos que meter en esa tonalidad al espectador, ¿no? O sea, es decir, empezar a decirle de alguna manera mientras estamos actuando, pon atención aquí, pon atención a lo que estoy diciendo. ¿Cómo le hacen? Justo Yo sí hace lo ratito sigo, que... No, más bien, justo hace ratito que decían del cómo se dice el verso. También estuve viendo unas conferencias del maestro Ibáñez, que, bueno, no fue mi maestro, pero pude ver algunas cosas, y justo hablaba del barroco, ¿no? De la época barroca, y habla cómo se relaciona también el lenguaje del verso con el barroco, y lo que decía también un poco Ana Karen lo traigo para acá, porque justo sí es como ir desentrañando exactamente la verdad y la sencillez a partir de la complejidad que el propio verso implica, ¿no? Entonces, creo que eso es una de las cosas que para poder decir el verso, hay que ir a lo profundo, hay que ir a encontrar los referentes, porque también hay luego muchos referentes también griegos, ¿no? Por ejemplo, en las silvas habla de Cupido de alguna otra manera, y de pronto también como regresar hacia esos lugares te lleva a generar imágenes que al espectador, pues como bien dices tú, tienes tú que comprenderlo para decir, yo quiero que en este momento cuando digan el dios y la flecha, yo como actriz, ¿cómo voy a accionar para que ellos vean o mínimamente puedan comprender que los estoy llevando hacia esa dirección? Entonces, tiene que haber, puede ser una inflexión en la voz, puede ser una mirada, puede ser cualquier cosa que uno como actor encuentre para llevar hacia allá, ¿no? Pero justo es a partir de ir como indagando, como ir explorando, como ir reconociendo lo que uno está diciendo. O sea, sí tiene que ver mucho con lo que uno está diciendo. Hasta que uno no entiende realmente lo que estás diciendo, no hay manera de que el verso pase, no hay manera de que el otro escuche, ¿no? Claro, porque además hay otra bronca, ¿no? No es igual recitar un poema que actuar en verso. Ah, no es muy difícil. Es decir, el poema sí te exige un tipo de rítmica que el espectador está escuchando, está esperando. Mientras estaba tratando de acordarme de algunos versos, ¿no? Pero yo os quiero confesar, don Juan I, que aquel blanco color de doña Elvira
no tiene de ella más si bien se mira que el haberle costado su dinero. Pues bueno, pues sí, podría ser porque uno va entrando en el taquete, 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 taquete. Pero cuando está uno actuando, pues no, tienes que relacionar. Yo os quiero confesar, don Juan, primero, que aquel blanco color de doña Elvira no tiene de ella más si bien se mira que el haberle costado su dinero. Y entonces empieza uno a cortar en otros lados, empieza a hacer juegos rítmicos, empieza a tratar de brotar una situación donde no la había. Sí, y justo lo que iba a decir hace rato respecto sobre el verso es que suscribo totalmente con Ana Karen al decir que primero tenemos que pasar por lo técnico y yo personalmente le agregaría y después no hacerle caso. ¿En qué Exacto. sentido? Es como aprender un idioma. Digo, nosotros ya lo hablamos, el español, ya lo sabemos y ya lo utilizamos como una forma de comunicación, no solamente informativa, es decir, también hay sentimientos, emociones, hay una variedad de cosas que ya nosotros utilizamos junto al lenguaje. Sin embargo, retomar otra vez el lenguaje y verlo desde la estructura que tiene el verso, para mí particularmente fue como estudiar un nuevo idioma. Es decir, pero lo más chistoso es que son palabras que ya conozco, que ya uso. Sin embargo, fue como de verdad un shock muy fuerte de decir, ok, tengo que volver a empezar, ¿qué es un octosílabo? ¿Qué es tal? Una sinalefa, ta, 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 ta. Y de ahí, cuando empecé a ver que ya empecé a ser muy anquilosado, muy cuadrado, ahí fue cuando me di cuenta, ¿sabes qué? Ya lo tengo, ya lo sé, no le voy a hacer caso por ahora, solamente voy a utilizar lo que ya está aquí en la cabeza y lo voy a decir. Y solamente es eso, para mí fue solamente decir, solo decir qué es lo que quiero decir con esto, qué es lo que quiero del otro con mis palabras y qué voy a hacer en el otro con mis palabras. Para mí fue el gong que fue en mi cabeza con el verso, por lo menos hasta ahora. Sí, hay muchas cosas, en realidad es que es inacabable, es inacabable. Yo ahorita estaba pensando cómo empieza la obra y cómo termina, que es una de las claves que nos daba el maestro Ibáñez también, ¿no? Busquen cómo empieza un verso, cómo termina el verso, cómo empieza un diálogo, cómo termina el diálogo, cómo empieza una escena, cómo termina una escena, y siempre hay correspondencias que uno puede encontrar. A veces las fuerza uno, pero terminan haciendo sentido y te hacen actuar de otra manera. Y creo que ese tipo de relaciones son las que hacen que uno se vaya soltando también, que ya no le hagas tanto caso a la estructura como un corsé, sino más bien justo como una catapulta, ¿no? Como un algo que te va aventando la escena. Exacto, exacto. Estaba pensando que la obra empieza diciendo justo Leonor, el personaje que hace Ana Karen, ¿quién será este forastero? Y está hablando de un uno que está ahí, que está fuera de la sociedad, y termina la obra diciendo, y los que han quedado en esto de nones, ¿qué han de hacer? Es como que ahí hay una otra singularidad, hay un algo que no tiene par ahí, que empieza sin par y que termina también sin par. Les digo, son cosas como que uno fuerza de repente un poquito de la imaginación, pero que de repente te pueden ir guiando, ¿no? Te pueden ir llevando a derroteros muy extraños. Oiga, nos quedan 5 minutos. ¿Qué? Twerking, ¿Alguien? no. ¿Twerking o alguien? Cumpleaños, Mireya. Ah, es cumpleaños de Mireya. Cumpleaños de Mireya. Sí. Feliz Ahorita te cantamos las cumpleaños. mañanitas. Ya fuera para... Pues si no va a decir la gente que ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Oigan, pero vayan a vernos. Sí, Sí. vayan a ver vernos. los empeños de un engaño que les conste. Héctor Mendoza. Jueves, viernes, sábados y domingos a las 5 de la tarde. Vayan a vernos actuar en verso, a ver si es verdad. Sí, a ver si es verdad. A ver cuántas si es mentiras verdad le que echamos. que el twerking y el verso se unen en escena. No, yo tengo que frenar a estos actores porque quieren hacer el twerking luego en la ficción y no. Se nos va el estilo al carajo. No, para nada, no. Nomás afuera de escena, pero en la No nos escena levantes No, falsos. está muy bien. No, como ven, la pasamos muy bien. Tenemos un equipo, realmente estoy muy feliz con este equipo. Entonces, bueno, pues nada más agradecer. Oigan, no, pero espérense, nos quedan 4 minutos, vamos a aprovecharlos todos.
Aprovechemos. Dice Catalina Urrutia Díaz, entender lo que van diciendo, aunque sea en verso y no estamos acostumbrados a escucharlo, una manera bella de comunicarse. Sí, también es cierto eso. A veces yo no entiendo algunos pasajes, incluso conociéndolos, pero ya la pura musicalidad me va llevando y me la paso muy a gusto, entonces como si la atención fuera viajando entre lo que entiendo, entre la situación, entre la musicalidad, y yo sigo ahí. Yo digo, ay, hipnotícenme, está bien, yo estoy feliz aquí, síganme. Pero bueno, yo soy palero porque amo a mis actores con profundidad. ¿Qué? ¿Nos dicen unos versos o no? ¿Quién se avienta? Hijo. Pues los primeros. Le deja todas las demostraciones a ¿Quién, Ana Karen. quién será ese forastero que tan... Tan falso y recatado, recatado. hace con tanto... No, ¿qué? A ver, vas. A ver. ¿Quién será este forastero que tan falso y recatado hace con tanto cuidado de nuestra calle Terrero? Y ahí entra Inés. Ahí palpitó el empieza la corazón. obra, queridos. Ahí empieza la obra. Me con palpitó la el corazón. curiosidad. Sí, por supuesto. Muy bien. Así empieza nuestra obra. O sea, que vayan a ver, no se la pierdan. A ver si es cierto que el Señor se queda con quien tiene que quedarse. Ustedes decidirán. No, sí, vayan a vernos actuar en verso, porque es algo muy nuevo para todos. Sí. Oigan, fíjate, tan viejo que es y está Exacto. Sí. Exacto. Exacto. Sí, hay que regresar al origen también para Sí. explotar y experimentar todo el universo que nos ofrece, ¿no? Ay, sí. Sí, es muy divertido. Oigan, bueno, twerking, órale. Bueno, ¿Va? En eso Bueno. quedamos. A Es ver. que aquí es Ana Karen, la maestra. Yo les voy a Maestra, por enseñar favor. rápido mi twerking porque ya nos queda un Antonio, minuto. Y es un espacio cultural. Aquí juntos, tengo hasta el friso de este belleza. va dedicado a mi hermano Miguel Ángel López, te lo prometí. Bueno, Venga, mi pues, twerking, pero mi a ver. twerking es así. A ver. No, es que No, esos son polcas, Antonio. Es que no doy Ya. más. Se me disloca la espalda si me decía otra cosa. Se te mueve el disco. Es de verdad joya que nuestro director haya bailado twerking. ¿Ven? Ah, sí. Joya. Joyísima. Bravo. Es que bravo. si no, mi hija se enoja conmigo. Dice, ay, papi, qué aburrido, tienes que bailar twerking. Entonces, bueno, pues así estamos. Oigan, no, bueno, les agradezco mucho la conversación de hoy. Como siempre, nos la pasamos muy bien. Sí. Y gracias a los que nos estuvieron viendo. Gracias, Ana Karen, gracias, Mireya, gracias, José, gracias, Carlos. Yo soy Antonio Gracias, Rojas. Esta es Compañía Nacional de Teatro. Nos vemos la próxima. Vayan al teatro. Vayan. Cuidado, con mucho cuidado. Nos vamos a tratar muy bien. Bueno, chao. Besitos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Ay. Gobierno de México.